Cuando hablábamos del procedimiento de diseño de circuitos digitales combinacionales, dejamos pendiente una parte que era la de la simplificación de las expresiones lógicas. Y poníamos un ejemplo y veíamos ahí que ese circuito se podía reducir como en un 80% de la cantidad de compuertas y operaciones que inicialmente habíamos diseñado. En esta ocasión vamos a hablar de lo que son las leyes y teoremas de la álgebra booleana, y ahí vamos a entender o vamos a empezar a visualizar cómo es que se lleva a cabo este proceso de simplificación y cuáles son las herramientas que tenemos disponibles para realizar esa simplificación de nuestras expresiones lógicas y por lo tanto también de nuestros circuitos digitales. Primero que nada, introduzcamos a lo que es el álgebra de Boole. Nos han trabajado con el álgebra tradicional, pero el álgebra de Boole simplemente es una rama del álgebra donde tenemos variables que pueden tomar uno de dos valores que están perfectamente diferenciados o perfectamente definidos en uno del otro, ¿no? Para efectos de lo que a nosotros nos interesa en el curso de circuitos digitales, a estos valores les solemos asignar los números 0 y 1 que utilizamos en el código binario, y los interpretamos como un falso, el 0, o un verdadero para el 1. El álgebra de Boole tiene tres operaciones fundamentales, que son la conjunción o multiplicación lógica, o lo que viene siendo la operación lógica AND, la disyunción o suma lógica, que es la operación lógica OR, y la negación o inversión o complemento, lo que viene siendo la operación lógica NOT. Y a partir de ellas es que se define todo lo que tiene que ver con las leyes y los teoremas que rigen el álgebra booleana. El álgebra booleana también, como nota, pues fue propuesta por un matemático llamado George Boole hace ya algunos años, y es quien a partir de sus publicaciones y es que se deriva todo esto que veremos en esta ocasión, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos tres variables llamadas A, B y C, que serían variables de la álgebra booleana, una vez más, variables que pueden tomar valores 0 o 1. Entonces decimos que las operaciones de suma y multiplicación, operación OR, operación AND, suma y multiplicación lógica, cumplen con postulados que definen las siguientes propiedades: propiedad conmutativa, la propiedad de los elementos neutros, la propiedad distributiva y la propiedad de inversión o complementación. Propiedad conmutativa, propiedad distributiva son básicamente propiedades que ya conocen del álgebra. Ya los elementos neutros también seguramente ya la conocen, solo que tal vez no definida matemáticamente como tal. Ahorita lo vamos a ver. Empezando con lo que viene siendo la propiedad conmutativa. Voy a cambiar aquí el circuito. La propiedad conmutativa lo que nos establece es que ambas operaciones, la operación suma lógica, la operación de la multiplicación lógica, son conmutativas. ¿Quiere decir esto? Pues que sumar A más B es lo mismo que sumar B más A, y multiplicar A por B es lo mismo que multiplicar B por A. ¿Okay? Eso es lo que ya sabemos y lo que normalmente interpretamos como el orden de los sumandos no altera la suma, y el orden de los productos no altera, el orden de los factores no altera el producto, perdón, que conocemos del álgebra tradicional. Y aquí tenemos este pequeño circuito a manera de demostración. En la primera tenemos aquí las dos variables A y B, variables que pueden tomar valores 0 y 1. Y las primeras dos casos son la suma lógica, la operación OR, los últimos dos casos de abajo, la operación AND o la multiplicación lógica. Y aquí lo que vemos es en la primera, el de arriba, tenemos la entrada A o la variable A conectada en la terminal de arriba de la compuerta y la variable B en la segunda, mientras que en este caso están al revés, ¿no? Aquí está primero la variable B y luego la variable A. Lo voy a poner de diferente valor para que se vean colores diferentes. Mientras que en las multiplicaciones, en las operaciones AND, aquí tengo primero A y luego B, y aquí tengo primero B y después A. Pero en cualquier caso, no importa qué valor le ponga, las dos sumas me dan lo mismo, las dos multiplicaciones me dan lo mismo. ¿Sí? Aquí las dos sumas me dan 1, las multiplicaciones me dan 0. Si los pongo en 1, 1, todas me dan 1.
Si yo los pongo en 1, 0, como tiene ahorita, 0, 0, todas me dan 0, 0, 1, las dos sumas me dan 1, las dos multiplicaciones me dan 0. Es decir, no importa en qué orden las conecte, se mantiene la propiedad, ¿no? Sigue siendo el mismo resultado. Y aquí, digo, la explicación va a ser aquí con 2 variables, pero esto se aplica a 3, 4, 5 variables o las que tengamos necesidad de utilizar en nuestras operaciones, ¿no? Entonces no es que, aunque estemos aquí trabajando con 2 variables, esto está definido para n variables, ¿no? Y recordar, las variables, lo que usamos nosotros a, b, x, y, o como las manejemos, son nombres que para simplificar cuando escribimos las expresiones, pues tratamos de que sean nombres lo más pequeños posibles, ¿no? Una sola letra, una letra con un número o algo así, ¿no? Pero eso es lo que vamos a trabajar. Por la parte, lo que viene siendo la propiedad de los elementos neutros, pues tenemos aquí que hay 2 elementos neutros en el álgebra de Boole, cumplen la propiedad de identidad con respecto a las operaciones binarias o operaciones lógicas. ¿Qué se refiere a esto? Que la suma tiene un elemento neutro que es el 0 y la multiplicación tiene un elemento neutro que es el 1. Es decir, a una variable le sumamos 0 y nos va a quedar el mismo valor que tiene la variable. Una variable la multiplicamos por 1 y nos va a quedar el mismo valor que tiene esa variable. Eso es lo que significa que sea un elemento neutro, que vienen siendo los mismos que en el álgebra tradicional. A una variable le sumamos un 0, me queda la misma variable, la multiplico por 1 y me queda la misma variable, ¿no? Esto lo vemos aquí. Ahí tengo una variable a. Aquí en este caso la estoy sumando con un 0, entonces siempre me va a dar el mismo valor que tiene la variable. Y en el caso de la operación AND, la multiplicación, le estoy aquí multiplicando a por 1, entonces siempre voy a tener el mismo valor que tenga la variable. No sé lo que significa que sean elementos neutros, no me mantienen el valor de la variable o de la expresión por la cual estoy multiplicando o sumando, con la cual estoy multiplicando o sumando, ¿no? En el caso de la operación distributiva, que la vemos aquí, ahí está. Dice que cada operación distributiva con respecto a la otra, la operación distributiva, sabemos, se refiere a cómo agrupamos con paréntesis y cómo realizamos operaciones sobre estas variables, ¿no? El primer caso creo que nos va a quedar muy claro a todos. Y aclarando también aquí, estas operaciones o estas propiedades, perdón, aquí lo presentamos como una igualdad, pero podemos ir de un lado hacia el otro, ¿no? Eso ya lo sabemos. Podemos ir de tener una expresión y pasarla a esta forma y va a ser algo equivalente, o podemos tener una expresión de esta forma y llevarla hacia la primera y va a ser lo mismo, ¿no? Van a mantener el mismo valor. Entonces aquí en el primer caso tenemos que 3 variables, aquí está definido con 3 variables a, b y c, igual variables que pueden tomar valores de 0 y 1. Nos dice que a que multiplica a la suma de b y c, en este caso los paréntesis nos definen nos aumentan la prioridad de la parte de la operación. Entonces primero se hace la suma b más c y después se multiplica por a. Dice que esto es lo mismo que multiplicar a por b, multiplicar a por c y después sumar, ¿no? Entonces, igual, y si recordamos un poquito lo que conocemos de álgebra, si yo agarro esto y lo multiplico, tengo a por b más a por c, y es tal cual lo que tenemos acá de este lado, ¿no? Entonces aquí esto es muy similar a como haríamos una multiplicación de este tipo en álgebra. Y la que tenemos aquí en la parte de abajo, bueno, esta es la que tenemos acá en el circuito, corresponde a por b más c. Aquí tenemos a que está multiplicando a b más c, ¿sí? Y aquí tenemos a por b más a por c, que es esta de acá de abajo. Es la que está aquí en el circuito como ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos en este caso? Que no importa, para demostrarla de manera práctica, no importa los valores que le pongamos aquí, siempre vamos a tener el mismo resultado en las dos expresiones. Eso es lo que nos dice que son expresiones o que son circuitos equivalentes, ¿no? Esto es lo que llamamos la distributiva. La de aquí de abajo dice a más b por c es igual
A más B que multiplica a A más C. Entonces es una operación OR entre A y B y una operación OR entre A y C. Si llegáramos, ¿cómo realizamos esto? Vamos a suponer que partimos de este lado. Vamos a suponer que partimos de aquí hacia acá. ¿Ok? Entonces, y si hiciéramos lo mismo, ¿no? Vamos a multiplicar el primer término por el segundo término. Aquí tenemos el primero por el primero, más el primero por el segundo, más el segundo por el primero, más el segundo por el segundo, ¿no? Algo que ya creo que se habrá aprendido como recetita en algún momento. Aquí lo que tendríamos es A por A y luego tendríamos B por, bueno, A por C, luego tendríamos B por A y tendríamos B por C. ¿Ok? Si hiciéramos esto, nos quedarían estos cuatro términos: A por A por C, B por A y B por C. Aquí de este lado nada más tenemos A, una A solita, y tenemos el B por C. El A resulta del A por A y el B pues resulta del B por C, pero el B por A y el C por A, esos no los tenemos. Vamos a dejarlo esto aquí ahorita y vamos a avanzar sobre algunos de los teoremas y vamos a darnos cuenta de dónde resulta eso o por qué resulta eso, ¿no? Pero es una de las propiedades de los que vamos a ver con los teoremas de simplificación. Igual, estos teoremas los podemos también demostrar, o estas propiedades las podemos demostrar mediante tablas de verdad. Si yo tengo tabla de verdad, supongamos que tengo la tabla de verdad, recordamos la tabla de verdad, nos va a dar todas las posibles combinaciones que podemos tener. Está quedando horrible, pero voy a trazar una línea aquí en medio para más o menos guiarme. Y vamos a llamarle, vamos a poner primero esta parte, vamos a llamarle aquí, a este le voy a llamar 1 y a este le voy a llamar 2. ¿Sí? 1 es el A más B por A más C y el 2 es A más B por C. ¿Cómo resolvemos esto, no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? La operación principal, vamos a decir, es una multiplicación. ¿Okay? ¿Qué tengo que hacer para que todo esto se evalúe como un 1? Perdón, aquí lo voy a poner como 1. Y aquí lo voy a poner como 2. ¿De qué manera se evalúa esto como un 1? Cuando la multiplicación nos da, o tenemos un 1 de los dos lados. ¿Qué me es suficiente para que tener un 1 aquí? Que A sea 1 o que B sea 1. ¿Qué me es suficiente para tener un 1 de este lado? Que A sea 1 o que C sea 1. Entonces estaremos de acuerdo que en cualquier caso donde yo tengo un 1 en A, puede tener 1 por 1, o en cualquier caso donde yo tenga 1 en B y 1 en C, voy a tener 1 por 1. O sea, si tengo un 1 en A, me es suficiente para tener un 1 por 1 y que el resultado sea 1. Y si tengo un 1 en B y un 1 en C, me es suficiente para tener un 1 por 1. ¿Okay? Entonces, si yo tengo 1 en A, 1 en A, 1 en A y 1 en A, tengo unos. Y si B y C valen 1 las dos, entonces que es este caso de aquí, entonces esto también va a ser un 1. Y acá tengo 0, 0 y 0. ¿Ok? Cualquier caso que A valga 0, necesita que las dos B y C sean 1. ¿Sí? Entonces donde A vale 0, aquí las dos son 0. Aquí solamente una es 1. Aquí solamente una de las dos es 1. Y aquí sí las dos son 1. Y cuando, bueno, ahí cubrimos todos los casos, ¿no? Y lo que llamamos aquí 2, entonces es una suma de A con la multiplicación de B y C, y aplica lo mismo, ¿no? Si A es 1, esto ya me es suficiente para que todo esto sea 1. Entonces, todos los casos donde A es 1, me da 1 como resultado. Y si A es 0, entonces necesito que este término de acá sea 1, esta multiplicación sea 1. Y la única opción que tengo
para que esta multiplicación sea 1 es que tanto b como c sean 1. Entonces es el caso que tenemos aquí abajo, donde a vale 0 y c y b valen 1 las dos. Y cualquiera, los otros tres casos van a ser 0, ¿no? Entonces esto es la manera que podríamos demostrarlo mediante una tabla de verdad y darnos cuenta que coinciden o que son equivalentes las dos expresiones. La forma de cómo al momento de aplicar el álgebra, de multiplicar y sumar lo que nos resulta de estos dos términos de acá para que quede de esta manera, esto lo vamos a ver ahorita, lo vamos a entender ahorita que veamos los teoremas de simplificación y vamos a ver qué fue lo que pasó con el A por A. Bueno, el hecho, no es cierto, no está aquí, con el A por A, y qué es lo que pasó en este caso cuando teníamos qué fue lo que pasó con el A por B y qué fue lo que pasó con el A por C, que tampoco aparecieron, ¿no? Y por su parte, el elemento, esta es la parte que nos hablaba de la complementariedad. Tenemos esta operación donde a una variable se le aplica una operación con su complemento o la versión negada de esta variable, ¿no? En este caso tenemos a más a negada y tenemos a por a negada, ¿no? Entonces a más a negada nos dice aquí que es 1, a por a negada es 0. Para que una multiplicación una AND sea 1, entonces las dos variables que estoy multiplicando tienen que valer 1. Entonces, si este vale 1, esta va a valer 0, va a tener 1 por 0. Si esto vale 0, pues va a tener 0 por 1, también va a ser 0. Y en el caso de la suma, la operación OR, si la primera variable vale 0, la segunda, al estar negada, va a ser 1, entonces el resultado va a ser 1. Si la primera vale 1, con eso es suficiente para que el resultado sea 1. Eso es lo que nos dice que si existe para cada elemento A existe un elemento denominado A negado que cumple con esta propiedad. Que no me acuerdo si la tengo por aquí. Complementariedad, ¿no? Que viene siendo esta. ¿Sí? 0. Si aquí A vale 0, aquí A negada vale 1 y es una suma, 0 más 1 me da 1. Si A vale 1, A negada vale 0, igual 1 más 0 es igual a 1. Y en el caso de la multiplicación, si A vale 1, A negada vale 0, entonces esto me va a dar un 0. Y si A vale 0, pues va a ser 0 por A negada, que es 1. Entonces también me va a dar 0. Eso es lo que son los postulados básicos del álgebra de Boole, ¿no? Y entonces de aquí se deriva algo que llamamos los teoremas del álgebra de Boole, teoremas de la álgebra booleana. Es indiferente como lo referamos a ellos, lo podemos encontrar de cualquier manera, y dice que son un conjunto de expresiones algebraicas que se deducen a partir de los postulados de la álgebra booleana, los 4 postulados anteriores, ¿no? Y representan equivalencias que nos permiten simplificar expresiones lógicas, expresiones lógicas o ecuaciones lógicas, o podemos variar un poquito con los nombres, pues expresiones lógicas, funciones lógicas, algo de lo más común. Y a partir de esto, pues también al reducir o al simplificar la expresión lógica, pues también el circuito que implementa esa ecuación lógica se va a simplificar, es decir, se va a hacer más pequeño, vamos a necesitar menos compuertas lógicas, vamos a necesitar menos circuitos integrados, menos conexiones, se agiliza el proceso de implementación de los circuitos y se reduce la posibilidad también de cometer algún error o de tener algún error debido a alguna falla en los circuitos, algún circuito dañado, algún cable en mal estado o cualquier cosa que nos pueda afectar al funcionamiento de nuestros circuitos, ¿no? Y también se simplifica mucho el proceso de pruebas y de verificación del funcionamiento de nuestros circuitos, pues al haber menos puntos de prueba que tenemos, ¿no? Dentro de de lo que estamos implementando. Asociado también a esto hay algo que se conoce como el principio de dualidad, que debería estar por aquí, pero creo que no lo tengo. El principio de dualidad nos dice que cada identidad deducida de los postulados de la álgebra booleana va a permanecer válida si las operaciones más, suma y multiplicación y los elementos 0 y 1 se intercambian entre sí, ¿no? Déjenme cambiar aquí porque antes de que les haga ruido esa del consenso. Entonces, este del principio de dualidad nos dice, si intercambiamos sumas por multiplicaciones, multiplicaciones por sumas, y intercambiamos ceros por unos y unos por ceros, permanece
válido o tenemos algo más o menos equivalente, ¿no? O sea, por ejemplo, estos dos casos de aquí, si yo tengo A más 0 igual a A, ¿sí? Ya lo habíamos visto. Si A vale 1, pues 1 más 0 va a ser 1. Si A vale 0, 0 más 0 va a ser 0. Si yo esto lo cambio, la suma la convierto en una multiplicación, el 0 lo convierto en un 1, entonces yo tengo aquí esta expresión que dice A por 1 igual a A. O sea, me sigue dando el mismo resultado, ¿no? Eso es lo que se refiere al principio de dualidad. A, si A vale 1, 1 por 1 es 1. Si A vale 0, 0 por 1 es 0. Y en el caso de aquí, tenemos que A más A negado es igual a 1, que veíamos ahorita hace un momento, y A por A negado es igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ves aquí? La suma se cambió por una multiplicación. Si vamos hacia arriba, pues la multiplicación se cambiaría por una suma, y aquí el 1 se cambió por un 0, ¿no? Entonces, A más A negado es igual a 1, que es lo que veíamos ahorita en la complementariedad, y A por A negada es igual a 0. Esto es lo que nos dice esto que se conoce como el principio de dualidad, y lo vamos a ver ahorita representado en algunos de los casos, ¿no? Bueno, regresando un poquito a lo que mencionábamos cuando hablábamos del proceso de diseño de nuestros circuitos combinacionales, circuitos digitales combinacionales, veíamos este ejemplo que era un cajero automático y que teníamos que determinar si había un cobro de comisión, que el cobro de comisión se daba cuando hacíamos un retiro o cuando se imprimía el estado de cuenta sin haber hecho un depósito en la misma sesión de uso del cajero. No ese era el problema que planteábamos en el video donde estuvimos viendo el proceso de diseño de los circuitos digitales. Entonces aquí simplemente nos llegábamos a este circuito implementado a partir de puras compuertas de 2 entradas, o este que es el que nos quedaba directamente la ecuación, que eran operaciones de multiplicaciones de 3 variables cada uno, o de 3 entradas, con proporciones AND de 3 entradas, y una suma de todas las multiplicaciones, ¿no? Era como nos quedaba la expresión lógica y que nos daba ese funcionamiento, ¿no? Si hacemos un retiro, hay una comisión. Si imprimimos el estado de cuenta, pero hacemos un depósito durante la misma sesión de uso del cajero, no hay comisión. Pero si imprimimos el estado de cuenta sin haber realizado un depósito, entonces sí nos cobra una comisión, ¿no? Y el retiro no le importaba nada más. Y si hace un retiro, hay un cobro de comisión, independientemente de qué otras acciones se hagan. Esto era el problema que planteábamos. Esta era la forma que lo resolvimos. Esto era la forma como lo implementamos utilizando puras compuertas lógicas de 2 entradas. Y hablábamos también de este circuito, que era una simplificación que nos quedaba obviamente mucho menos. Son 3 compuertas lógicas nada más. En este caso tenemos 3 y 8 compuertas AND y 4 compuertas OR más los 3 inversores. En el caso de aquí pues son los 3 inversores, 5 compuertas AND, una compuerta OR de 5 entradas, que físicamente no vamos a encontrarlo en un circuito integrado eso, pero lo podemos reducir a esto. Y aquí lo que vamos a ver es cómo es que llegamos de esto a esto, ¿no? Que es una versión bastante más reducida, bastante más simplificada del circuito. Tiene un solo inversor, tiene una sola compuerta AND y una sola compuerta OR, y el funcionamiento es el mismo, ¿no? Si hay un retiro, hay una comisión. Si se imprime el estado de cuenta sin haber hecho un depósito, se cobra una comisión. Si le imprime el estado de cuenta y se hizo un depósito, no hay comisión. Y si hace un retiro, pues no importa qué más se haya hecho, va a haber comisión. Este es el mismo funcionamiento que tenemos del circuito, y aquí los veíamos a los 3 juntos, ¿no? Retiro provoca comisión, impresión de estado de cuenta sin haber hecho depósito provoca comisión, y si tenemos un depósito, no hay comisión, que era el ejemplo que veíamos la vez anterior, y que ya visto en forma de expresiones lógicas, pues esta era la que obtuvimos. C igual a E negada por R por D negada, más C negada por R por D, más C por R negada por D negada, más E por R por D negada, más C por R por D. Eso era por lo que nos quedábamos, lo que teníamos implementado ahorita cuando estaban las 5 compuertas AND de 3 entradas y la suma de los 5 multiplicaciones. Pero esto queda simplificado a esta expresión que tenemos acá, que tal cual, si la leemos, nos dice: la comisión se da cuando hacemos un retiro o cuando imprimimos el estado de cuenta sin haber realizado un depósito. Entonces es lo que nos dice la ecuación.
Tal cual, hay casos en los cuales podríamos llegar a esto simplemente con leer las condiciones que nos plantea el problema. Hay otros casos donde no resultaría tan evidente, ¿no? El proceso que seguimos nos llevó a una expresión de esta manera. Hay otros procedimientos de diseño que veremos más adelante que nos llevan ya a expresiones más cercanas a esto desde un primer paso, pero el procedimiento que seguimos, que explicamos de una manera muy rápida, nos llevó a esta expresión que está acá arriba. Pero queremos ver cómo le podemos hacer, qué es lo que tenemos, cuáles son las herramientas con las que contamos para que esto se convierta en esto y que nuestros circuitos sean más pequeños y más fáciles de implementar. ¿Ok? Entonces, empecemos con, ahora sí, propiamente lo que son lo que llamamos los teoremas del álgebra booleana, los teoremas básicos del álgebra booleana, ¿no? Y tenemos aquí lo que llamamos teoremas básicos, teoremas que son aplicados a una sola variable en la parte de acá de arriba, esto que nos dice operaciones con ceros y unos. Ya medio habíamos planteado algo a partir de esto, que nos dice que a más 0 es igual a más 1 es igual a 1, a por 0 igual a 0 y a por 1 es igual a, ¿ok? Que es lo que nos dice ya traducido a español, que si a una operación de suma, una operación OR, uno de sus elementos que se están sumando, unos términos que están sumando es un 0, entonces la operación va a tomar el valor de la otra variable, ¿no? Del otro término. Si esto es 0, va a ser 0 más 0 va a ser 0. Si esto es 1, 1 más 0 va a ser 1. Igual, cuando a en una operación de suma, uno de los términos que esté sumando sea un 1, entonces el resultado va a ser un 1, porque 1 más lo que tenga la variable me va a seguir dando 1. En el caso de la operación AND o la multiplicación, si yo multiplico por 0, el resultado va a ser 0 independientemente de lo que tenga la variable a. Y si estoy multiplicando por un 1, el resultado va a ser el valor que tiene la variable, ¿no? Si la variable es 1, pues entonces voy a tener 1 por 1. Y si me va a dar el 1 aquí, y si la variable es 0, entonces voy a tener 0 por 1 y me va a dar el 0. Esto que le llamamos también las leyes de idempotencia, la palabra idempotencia hace referencia a una operación que por más veces que le realicemos el resultado sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces en este caso tenemos que a más a es igual a y que a por a es igual a, ¿sí? No tengo un 2a, simplemente es a. Lo mismo, 0 más 0 va a ser 0, 1 más 1 va a ser 1, entendiendo que es una operación lógica. Igual con la multiplicación, a por a igual a, no tengo una cuadrada aquí ni cosas de ese tipo. 0 por 0 va a ser 0, 1 por 1 va a ser 1. Y aquí recordemos lo que pasó en la distributiva, que había por ahí cuando multiplicábamos, teníamos a más b por a más c y teníamos un a por a. Pues, ¿qué fue lo que pasó con ese a por a? Pues se aplicó la ley de idempotencia, entonces en lugar de quedarnos a por a, pues nos quedó simplemente a. ¿Ok? Esto por aquí lo tenemos. Aquí tengo, esto es la representación como un circuito del a más a y del a por a, ¿no? Si a vale 1, la suma va a ser 1, la multiplicación va a ser 1, y si a vale 0, pues van a ser 0 las dos. Y tenemos también lo que se conoce como la ley de equivalencia. Espero que se alcance a ver bien aquí, que es un poquito pequeño. Pero la ley de equivalencia lo podríamos interpretar como una doble negación. ¿Sí? La variable a se va a negar y el resultado de esa negación se va a volver a negar. O sea, se hace una operación NOT y luego otra operación NOT sobre el resultado y vamos a regresar al resultado original. Esto es lo que se conoce como la ley de equivalencia. Si esto es 0, aquí se convierte en un 1. Aquí el circuit verse nos cambia el color del conector para indicarnos que es un 1 y se vuelve a invertir, se vuelve a negar y tenemos otra vez un 0. Y al revés, si esto es 1, aquí se hace 0 y luego se vuelve a hacer 1, ¿no? Eso es lo que se refiere a la ley de equivalencia, que luego nos referimos a ella como una doble negación. Cuando veamos otro de los teoremas, encontraremos por ahí algunas aplicaciones de cómo llegamos a casos de estos, ¿no? Y tenemos también la ley de complementariedad, que también ya la habíamos mencionado un poquito hace rato, el complemento, aquí la tenemos, ya lo habíamos visto el a más a negada es igual a 1 y el a por a negada igual a 0, ¿no? Si este es 0, aquí va a ser 1 y nos va a dar un 1, si este es 1, pues ya con eso es suficiente para que sea 1. Y aquí, si este es 0, esta va a ser 1, pero va a ser 0 por 1 va a ser 0, y si este es 1, este se va a hacer 0, y entonces nos va a también dar un 0 la multiplicación. Eso ya partía directamente de los postulados de la álgebra booleana.
Las conmutativas, ya habíamos hablado de la conmutativa hace rato, A más B es lo mismo que B más A por B igual a P por A. Asociativas, ahorita nos centramos un poquito en la asociativa en esta parte. A por B por C es lo mismo que A por B por C. O sea, si yo hago primero esta parte de la operación y luego multiplico por esta otra, o sea, primero tengo tres variables, multiplico primero las variables A y B y esto me va a dar, y el resultado lo multiplico por C, o multiplico primero las variables B y C y el resultado lo multiplico por A, o las multiplico las tres juntas, o multiplico primero A por C y el resultado lo multiplico por B, me va a dar exactamente lo mismo en cualquiera de los casos, ¿no? De hecho, aquí en la parte de arriba tengo el A por B, que el resultado multiplica a C, así es como lo veríamos ya como un circuito. Aquí tenemos B por C y el resultado multiplica A. Entonces aquí con cualquiera de los casos voy a tener el mismo resultado, ¿no? Como aquí son puras multiplicaciones, pues lo que necesito es que las tres variables sean 1 para poder tener un 1 como resultado. Y en la de aquí de abajo es la que aparece aquí, que son las sumas. Igual aquí se está agrupando A más B, primero se está haciendo la suma de A más B y luego se le está sumando C, y aquí primero se está sumando B más C y luego se suma A, o los puedo tener la suma de las tres, o puedo tener A más C y después sumar B, y por la conmutativa podría tener C más B y después sumarlo con A, o el orden que yo lo quisiera tener, y es lo mismo que vemos aquí abajo. Aquí como son sumas, me es suficiente con que una de ellas sea 1 para que el resultado final sea 1, ¿no? En este caso, aquí tengo primero A más B, que son ceros, me va a dar un 0, pero al sumarlo con C, que vale 1, aquí me va a dar un 1 en la salida. Aquí en el caso de abajo, tengo B más C, C vale 1, aquí ya tengo un 1, y este 1 viene y suma el 0 que tenemos en A, y ya con eso me da un 1. ¿Okay? Y la distributiva, pues ya la mencionábamos hace rato y la explicamos un poquito. Aquí tenemos la parte del A por A, que es que ya dijimos que se iba por la propiedad anterior que veíamos, que es esta de aquí, ¿no? La de idempotencia. A la por A es igual a A. Eso es lo que hace que se vaya el A por A, que nos da al multiplicar esta A por esta A, que resulta en esta que tenemos de este lado. Una vez más, estas propiedades, estas operaciones o estas igualdades se pueden aplicar de un lado hacia el otro. Nos permiten cambiar la forma en que está representado el circuito, nos permiten que al tener los términos de cierta forma nos permitan hacer otra simplificación aplicando algún otro de los teoremas y varias cosas, ¿no? Y esto ya es un proceso que raya mucho en lo creativo también, ¿no? Ok, y algo que es lo que principal que vamos a aplicar es esto que llamamos los teoremas de simplificación, estas 6 identidades o igualdades que tenemos aquí, que son los que nos van a permitir realizar una reducción más rápida de lo que son nuestros circuitos, ¿no? Son estos que tenemos en esta parte. El primer teorema es este que tenemos aquí, que nos dice que A por B más A por B negada es igual a A. Todos están definidos para dos variables, y aquí hay algo muy importante. Están definidos como A y B, pero realmente A puede ser una expresión completa, ¿no? O sea, A podría ser D más C más E, suponiendo que tuviéramos otras tres variables. Entonces aquí podríamos tener D más C más E que multiplica B, y aquí tendríamos que poner D más C más E que multiplica B negada, y eso sería igual a D más C más E. Ok, sí, es lo que tendríamos, lo que entenderíamos como esto. Lo que hacemos al aplicar estos teoremas es buscar que nuestra expresión cumpla con una cierta estructura, una cierta forma, y entonces tratar de ajustarla y utilizar los teoremas para simplificar nuestras expresiones. Okay. Vamos a ver después algunos ejemplos para poner esto en práctica. Ahorita simplemente vamos a explicar qué es lo que pasa o qué es lo que se da con cada uno de ellos, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es ese es lo que tenemos acá como circuito en la parte de arriba, que nos dice que A por B más A por B negada es igual a A. En este caso A vale 0 y aquí vemos que tenemos un 0. B vale 1. Si B vale 0, sigue tomando el valor de A. Si A vale 1, aquí tenemos un 1 y no me importa cuál valor tenga B, el resultado sigue siendo
1, ¿ok? ¿Sí? Si A vale 1, tengo un 1 en las dos compuertas AND, o a una de las compuertas AND le llega B, a la otra le llega B negada. Entonces, si B vale 0, el B negada va a ser 1 y va a tener un 1 por 1. Si B vale 1, el 1 por 1 lo tengo acá, y este 1 del lado que venga va a llegar a una compuerta OR, y con eso tengo un resultado de 1. Si A vale 0, voy a tener un 0 en esta compuerta AND, voy a tener un 0 en esta compuerta AND, y no importa qué valor tenga en B, aquí voy a tener siempre ceros en la salida, y 0 más 0 me va a dar un 0, que es el valor de A. Eso es lo que nos dice este primer teorema. Si recordamos el principio de dualidad, tengo A por B, que se convierte en A más B, tengo A por B negada, que se convierte en A más B negada, y tengo este más, que se convierte en un por. Entonces esto cumple el principio de dualidad y sigue valiendo, tomando el valor de A. ¿Ok? Esto es lo que vendría siendo este teorema que está de este lado. Este lo tenemos aquí arriba, simplificación 2. ¿Sí? A más B por A más B negada es igual a A. Tengo A en 0. Entonces, si al tener A en 0 y el otro tengo B y tengo B negada, una de las dos compuertas OR, perdón, va a tener dos ceros, por lo tanto va a haber un 0 que va a llegar a una AND, independientemente de cuál sea. Si B vale 1, el 0 va a llegar a través de esta compuerta. Si B vale 0, el 0 va a llegar a través de la compuerta, pero en la AND se puede tener 0, 1 y me va a dar el valor de A. Si A vale 1, las dos compuertas OR van a tener una entrada en 1, y independientemente del valor que tenga B, voy a tener unos en las dos salidas de las salidas de las dos OR, y eso me va a dar un 1 por 1, que va a ser un 1, que es el valor de A. Ese es el teorema de acá de este lado, ¿no? El segundo teorema de simplificación, voy a cambiar vuelta para acá, es este que nos dice que A más A por B igual a A. Tengo la misma variable A que multiplica a algo más. Aquí A, que está sola, más A que multiplica a otra variable, y eso nos da como resultado A, que es lo que tenemos aquí en medio. Si A vale 0, aquí tengo un 0 en la entrada de la OR y tengo un 0 en la entrada de la AND. Entonces, al tener un 0 en la entrada de la AND, la salida va a ser 0 independientemente del valor de B. Y en la OR voy a tener 0 más 0, que va a ser el mismo valor de A. Si A vale 1, hay un 1 que llega directamente a la OR, y con eso el resultado es 1 independientemente de lo que me esté dando esta compuerta AND. ¿Ok? Entonces realmente el valor de B no tiene un impacto en lo que es esta expresión, entonces lo podemos representar completamente como A. Nuevamente el principio de dualidad, esta suma se convierte en una multiplicación, y esta multiplicación de A y B se convierte en una suma. Entonces se cumple el principio de dualidad, me sigue dando el mismo resultado. Y aquí, regresándonos un poquito a esta parte, el A más A por B, recordemos el A por A más A por B más A por C, que nos quedaba al desarrollar la distributiva. Entonces el A por A, que era A, y luego teníamos A más A por B más A por C. Entonces pues el A más A por B viene siendo A más A por C sigue siendo A. Entonces, y A más A es A. Entonces esta parte es lo que, cómo se derivaba la parte de la propiedad distributiva que veíamos hace unos momentos, ¿no? Y este último teorema de simplificación nos dice que tenemos A más B negada por B, que es igual a A por B. ¿Cómo lo identificamos esto? Tengo una variable B que está multiplicando a la suma de otras dos variables, pero una de ellas es la misma variable B pero negada. ¿Okay? Si esto lo desarrolláramos, pues tendríamos A por B más B negada por B. B negada por B, su complemento, eso es 0, ya lo veíamos ahorita, y luego nos quedaría A por B más 0, y A por B más 0 es A por B, y de aquí resulta este A por B, ¿no? Y en esta parte, igual aplicando dualidad, tengo A más B negada, esto se va a convertir en A por B negada, este más se cambia por un por, o por un AND, y luego aquí esto se multiplica por B, aquí se va a cambiar por una suma, y nos va a quedar, dice aquí, igual A por B. Entonces en este caso nos queda A más B, ¿ok? Esto lo tenemos aquí. A más B negada por B es igual a A por B. Si nos damos cuenta, el A por B es la AND que está aquí abajo. El A más B negada por B es toda la parte que tenemos acá arriba. Entonces,
tengo 4 posibles valores, 0, 0, aquí las dos me dan 0, 0, 1, las dos me dan 0, 1, 0, los dos me dan 0 y 1, 1, los dos me dan, no se cumple esta igualdad. Y en el otro caso, ahorita no revisamos A más A por A más B, perdón, es igual a A, que es este caso de aquí en medio. Si A vale 1, aquí tengo un 1, acá tengo un 1 que va a salir del OR, entonces va a ser siempre el valor de A. Si A vale independientemente de lo que valga B, si A vale 0, aquí tengo un 0 que llega directamente a la AND, con eso ya me es suficiente para que el resultado sea 0 y no importa el valor de B. En el de acá de abajo es esta expresión, esta igualdad, A por B negada más B igual a A más B es lo que tenemos aquí, A por B negada más B es lo que tenemos acá arriba. Nos dice que es lo mismo que A más B. Si B vale 1, es suficiente para que todo esto sea 1, porque aquí hay un 1 que me llega directo a esta compuerta, aquí hay un 1 que me llega directamente a este compuertador. Si B vale 0, A más, tengo aquí A más B, las dos valen 0 en este caso, el resultado es 0. Si A vale 1, entonces aquí hay un 1 que llega directo al compuertador y aquí hay un 1 que pasa por esta compuerta AND que viene con un B negado, que en este caso está en 0, se hace 1, 1 por 1 me da un 1 que llega a la OR y me da el 1 como resultado, ¿no? Entonces esa sería esta expresión que tenemos aquí. Estos teoremas de simplificación, cuando tengamos una expresión lógica, queramos simplificarla, es lo primero que tenemos que voltear a ver. De aquí vamos a encontrar la mayor parte de las simplificaciones que podemos hacer en nuestros circuitos. Van a salir de alguna de estas 6 expresiones, que es la primera similitud que tenemos que buscar en nuestras expresiones lógicas, ¿no? Vamos a ver más adelante ejemplos de cómo aplicarla. Luego tenemos algo que se conoce como las leyes, o también se les llama a veces los teoremas de De Morgan. Estos son unas identidades o igualdades propuestas por un matemático llamado Augustus de Morgan. Por esto es el doble D, leyes de Morgan, que era el apellido completo. Y son unas igualdades o representaciones de las operaciones NOR y NAND. Igual, en este caso, aquí están representadas para dos variables, A y B, pero estas se aplican de la misma forma para la cantidad de variables que tengamos, ¿no? En este caso tengo una operación NOR, A más B, todo negado. Es una operación NOR y nos dice que esto es igual a por A negada por B negada. Y acá tenemos una operación NAND, A por B, todo negado. Y nos dice aquí que esto es igual a A negada más B negada. ¿Cómo pasamos de aquí hacia acá y de aquí hacia acá? La operación se va a cambiar, suma se va a cambiar por multiplicación, multiplicación se va a cambiar por suma y las variables se van a negar. Si tengo A, voy a tener A negada, si tengo B, voy a tener B negada y voy a quitar la negación que me cubre la expresión completa. Igual aquí, tengo A, se convierte en A negada, B se convierte en B negada y voy a quitar la negación que me cubre la operación completa. ¿Qué aplicaciones tiene esto? Pues primero, me permite separar las variables. Tengo una operación negación que cubre a una sola variable y ya después hay una operación AND que se ejecuta sobre ellas o se aplica sobre ellas. Aquí podría ser A más B más C y acá tendría A negada por B negada por C negada. Aquí podría tener A por B por C todo negado y aquí tendría A negada más B negada más C negada, ¿no? Y la cantidad de variables que sea se aplica de la misma forma. Entonces primero me permite quitar esta negación que cubre toda la expresión cuando voy en este sentido y separar las variables. Al separar las variables de esta manera ya me permite que en una expresión lógica más grande tal vez pueda aplicar alguno de los teoremas de simplificación que probablemente no podría aplicar están de esta forma, ¿no? Entonces, y a terminar simplificando el circuito. Otra es una forma de diseñar circuitos en la cual podemos representar todo lo que es nuestra expresión lógica y nuestro circuito utilizando puras operaciones NOR o puras operaciones AND. Es una estrategia de diseño de circuitos integrados que luego revisaremos un poquito más adelante en el curso. En ese caso, la identidad o la ley se aplica en este sentido, ¿no? Tenemos algo que está, una expresión que está de esta forma y la vamos a convertir en la forma de una NOR o la vamos a convertir en la forma de una NAND. Eso lo tenemos también por aquí. ¿Sí? Aquí tengo la NOR y aquí tengo la NOR de A y B. Y aquí tengo el A negada por B negada. Y acá tengo la NAND de A y B. Y acá tengo
el A negada más B negada, ¿no? Entonces aquí tengo dos ceros, tengo puros unos en las salidas. Si ya lo pongo en 1, las de la NOR me va a dar 0. Acuérdense que la operación NOR con una de las entradas que sea 1 es suficiente para que sea 0. En la operación NAND con una de las entradas que sea 0 es suficiente para que el resultado sea 1. ¿Sí? Igual si pongo 1 en B, 0 en A. Y si pongo los dos en 1, entonces todas van a ser 0. Eso es lo que conocemos como las leyes o teoremas de De Morgan, como también los podemos encontrar. Y tenemos otras igualdades que tienen que ver con la operación OR exclusiva. La OR exclusiva, recuerden, la definimos la OR exclusiva de dos variables, como una donde para que el resultado sea 1 o para que la salida sea 1, las variables tienen que tomar valores diferentes, ¿no? Una tiene que ser 0, la otra tiene que ser 1. Un poquito más generalizado esto, cuando tenemos más de dos variables, si tengo una cantidad impar de unos, entonces voy a tener un 1. Si tengo una cantidad par de unos, voy a tener un 0. ¿Okay? Eso es lo que nos da la operación OR exclusiva. La OR exclusiva la representamos más o menos de esta manera. Aquí es el símbolo que tengo, pero es como un más, pero rodeado por un círculo, ¿no? Aquí el símbolo que me da el PowerPoint para escribir ecuaciones, esto es lo más cercano que tengo para la OR exclusiva. Y tengo esta otra operación, la OR exclusiva negada o la XNOR, que en este caso es cuando los dos variables son 0 o las dos variables son 1, ¿no? Entonces, lo contrario de la operación XOR. ¿Qué es lo que me dice esta igualdad? Que yo puedo representar una operación XOR como A por B negada más A negada por B. ¿Qué es esto? Esta vale 1 y esta vale 0, o esta vale 0 y esta vale 1, ¿ok? Entonces, si esta vale 1 y esta vale 0, el 0 al negarlo se hace 1, tengo 1 por 1, me va a dar, al sumar con algo, pues ya me va a dar un 1. Y si aquí tengo 0 en la A y 1 en B, 0 negado me va a dar 1, 1 por 1 va a sumar lo que tengamos acá, y aquí ya me va a dar un 1 como resultado. Y en este caso, la operación XNOR la representamos como A por B o A negada por B negada. Las dos son 1 o las dos son 0. ¿Ok? Y eso nos va a hacer que nos dé un 1. También la XNOR la podemos encontrar de esta forma, ¿no? La XOR o la OR exclusiva de A por B negada o de A negada con B. Eso es lo que tenemos como la OR exclusivo, que también se le da el nombre de equivalencia a esta parte, aunque ya vimos que equivalencia propiamente se refiere a esta doble negación, ¿no? Bueno, y aquí tenemos el circuito. En la parte de arriba es el XOR y aquí en la parte inferior tenemos el XNOR. El símbolo de la compuerta XNOR es el mismo del XOR, pero con el círculo a la salida, que ya sabemos que nos indica una negación. Y no vamos a encontrar un circuito integrado que lo implemente, ¿no? Pero bueno, lo tenemos aquí. Cualquier simulador nos va a traer siempre la XNOR, pero en lo que son los circuitos TTL, luego vemos eso, que son los que estamos utilizando en laboratorio, no vamos a encontrar uno que implemente esta operación, ¿no? Ok. Lo que vamos a ver aquí es lo siguiente. Aquí en la parte de arriba yo tengo las dos variables A y B. Voy a hacerle un poquito de acercamiento, aunque pierda esta parte del texto, pero porque se ve un poco mejor las compuertas. Sí, esta es la parte del A por B negada más A negada por B. Aquí tengo A negada por B y acá tengo A por B negada. Y aquí tengo la equivalencia la igualdad con una OR exclusiva. Y aquí tengo A por B y acá tengo A negada por B negada. Y aquí tengo la operación XNOR. Aquí las dos son 0. La XOR me da 0, la XNOR me da 1. Si las dos son 1, aquí tengo un 0, acá tengo 1. Y si son diferentes, pues esto me va a dar 1 y la XNOR me va a dar 0. ¿Ok? Encontrar expresiones que tengan esta estructura, A por B negada más A negada por B o A por B más A negada por B negada, después de los teoremas de simplificación, que sería la primera ruta que tenemos que buscar al simplificar expresiones lógicas, esta es una de las que más nos va a ayudar, porque si vemos aquí un circuito que tendríamos que representar de esta manera, utilizando dos inversores, dos compuertas AND y una compuerta OR, que ya a nivel de implementación nos representa el uso de 3 circuitos integrados, lo podemos representar con una sola compuerta lógica que tenemos en un solo circuito integrado. ¿Ok? Entonces es una de las simplificaciones más fuertes que podemos hacer en nuestros circuitos, ¿no? Entonces eso
siempre lo vamos a tomar ahí como una herramienta más que tenemos disponible, ¿no? Y bueno, y tenemos algo que se conoce como el teorema del consenso. El teorema del consenso tiene tres formas, pero básicamente, bueno, dos de ellas nos hacen referencia a una expresión lógica de este tipo: A por B más B por C más A negada por C, que es igual a A por B más A negada por C. ¿Qué es lo que hace aquí? A por B lo tenemos, A por negada por C lo tenemos acá, y B por C desaparece, ¿no? Ese es un término que le llamamos redundante y que no necesitamos implementar en nuestro circuito. Entonces, un circuito que representaríamos de esta manera termina siendo representado de esta forma, ¿no? O sea, esta parte de aquí que corresponde al elemento redundante B por C y luego la suma del sumar B por C con lo demás, no lo necesitamos incluir en nuestra expresión lógica y por lo tanto en el circuito que nos implemente a esa expresión lógica, ¿no? ¿Cómo identificamos en el teorema del consenso a este elemento redundante? Tenemos una variable A que multiplica a otra variable. Tenemos una variable A negada que multiplica a una tercera variable. En este caso, A multiplica a B, A negada multiplica a C. Y tenemos un tercer término donde las dos variables B y C se están multiplicando entre ellas y todos se están sumando. Este de aquí de en medio es el término redundante y es el que podemos quitar de la expresión, ¿no? Si aquí, por ejemplo, tengo que A vale 0, C vale 0, independientemente del valor de B, no me va a cambiar el resultado. Si A vale 1 y C vale 0, independientemente, bueno, en este caso, bueno, perdón, lo expliqué mal aquí. El B por C es el que no me va a afectar, ¿sí? B por C es el de aquí de medio. Si A vale 1, ¿ok? Si A vale 1, el término que me va a dar la respuesta va a ser este de aquí. Si A vale 1, este siempre va a ser 0, A negada por C, esto va a ser siempre 0. Entonces, si B vale 0, tengo un resultado de 0. Si B vale 1, tengo un resultado de 1. ¿Ok? Cuando A vale 0, entonces el que me va a dar la respuesta es este de acá. ¿Sí? A vale 0, esto va a ser 0. Aquí voy a tener un 1 en la A y dependiendo del valor de C, voy a tener la respuesta. ¿Okay? Si A vale 0, C vale 1. Si yo cambio B, no pasa nada. Si A vale 0, C vale 0. Si yo cambio B, no pasa nada, ¿no? O sea, no importa que tenga el B por C, no va a pasar nada. Si A vale 1, entonces aquí el que va a mandar es B. C no va a afectar. ¿Sí? Y no importa que C y B sean 1. Bueno, B en este caso sí, pero no importa el C. Entonces, este término no impacta en el resultado. O sea, aquí el 1 viene por este lado y cuando A vale 0, el 1 va a venir desde acá, ¿sí? De esta parte de abajo. Eso es lo que nos dice el teorema del consenso en esta forma. A por B más B por C más A negada por C igual a A por B más A negada por C. Este término es redundante. El teorema del consenso lo podemos ver también de esta forma, ¿no? A más B por B más C por A negada más C. Acordémonos del principio de dualidad y nos dice también que esto es igual a A más B por A negada más C. Igual tenemos un término redundante que en este caso es el B más C. O sea, ahorita el término redundante era el B por C, ahora es el B más C. ¿Sí? Principio de dualidad, llegamos a esto. ¿Cómo identificamos aquí? Tengo una variable A a la que le sumamos una variable B, tengo una variable A negada a la que le sumamos una variable C y tengo una suma de estas otras dos variables B y C. ¿Ok? Este término y los tres se están multiplicando entre ellos, entonces este B más C me va a resultar redundante, es el que tenemos aquí. Entonces me va a quedar esto A más B por A negada más C, que es lo que tenemos aquí abajo. ¿Sí? Yo tengo A en 1, entonces el resultado va a depender, aquí tengo un 1 directamente, ¿sí? Aquí tengo la C en 0, hay un 0 que va a llegar por acá, y si lo tengo la C en 1, vaya un 1 que va a llegar por acá y me va a dar el resultado. Si la A vale 0, entonces todo va a depender
igual, aquí tengo el C, A negada más C, y acá tengo el B, ¿sí? El que viene siendo el A más B. O sea, el A0 me va a hacer un 1 en este término de aquí. Y el A más B me va a dar un 1 en este término de aquí. El B en 1. Y al mismo tiempo el B en 1 me va a dar un 1 aquí. Si yo tengo el A en 1, entonces yo tengo un 1 aquí. Tengo un 0 en este. Al poner el C en 0, me da un 1. El C en 1, perdón. Aquí me da un 1. Aquí también me da un 1. Todo se hace 1. Sí, entonces es lo mismo, es el mismo caso. Esta expresión me genera un término que es redundante. ¿Sí? Si el AB vale 1, voy a tener un 1 aquí y también voy a tener un 1 acá. Si la C vale 1, voy a tener el 1 aquí y también voy a tener el 1 acá de este lado. Y la tercera forma del teorema de consenso simplemente nos cambia de la forma de sumas A más B por A negada más C, que es igual a A por C más A negada por B. Es decir, aquí tengo dos sumas que se están multiplicando, acá tengo multiplicaciones que se están sumando. Si desarrolláramos esto directamente, A por A negada es 0, quedaría B por A negada y quedaría C por B y C por A. Y el C por B se va como término redundante, ¿no? Y nos dan esas expresiones que tenemos de este lado. Ese teorema de consenso es muy interesante porque no solamente me permite simplificar una expresión, quitar una parte del circuito, pero o sea, a veces se aplica al revés. En ocasiones se aplica de esta manera, se genera el término redundante, y el término redundante, supongamos que aquí tengo otras cosas que están sumando, otros términos que están sumando, ese término redundante me permite aplicar algún teorema de simplificación y eliminar algunos de los demás. Tiene algunos usos bastante interesantes. Y ahora, regresando a nuestro ejemplo inicial de la simplificación de la expresión lógica del circuito que nos representa el cobro de comisiones del cajero automático, que teníamos esto, que era la expresión inicial, la expresión lógica con la que habíamos empezado, y esta que fue la simplificación. Vamos a ver cómo llegamos a esto aplicando los teoremas de las leyes y teoremas de la álgebra booleana, ¿no? Voy aquí nada más a cambiar perdón. Ok, para poder hacer algunas anotaciones. Muy bien. Partimos de esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a ver qué de estos términos, cuáles de estos términos tienen alguna similitud con los teoremas que planteamos, los teoremas que vimos de la álgebra booleana. Vamos empezando por esos dos. En estos dos casos, lo que tenemos es lo siguiente. Aquí tengo E negada por R. Aquí tengo también E negada por R. Y tengo D negada y tengo aquí D. ¿Ok? E negada por R, E negada por R es exactamente lo mismo, ¿no? Esto podemos decir que esto lo vamos a llamar A. Y a esto lo vamos a llamar también A. Entonces aquí tengo A que multiplica a D negada, tengo A que multiplica a D y se están sumando, ¿no? Entonces en este caso esto nos va a asemejar a esto que tenemos acá, ¿sí? E negada por R, perdón, es A, E negada por R es A, y aquí tengo B, que sería esta D, B negada, que sería esta D negada de acá, ¿no? Entonces, lo que buscamos es esto, ¿no? Encontrar expresiones que se parezcan a la forma en que están estructurados nuestros teoremas de simplificación. Este es uno de los teoremas de simplificación. A por B más A por B negada es igual a A. Entonces, esto sería B negada y esto de aquí sería B, ajustándolo a lo que tenemos en el teorema, ¿no? Y se están sumando, ¿ok? Entonces A por B negada más A por B es igual a A. Entonces toda esta parte de aquí lo vamos a dejar simplemente como E negada por R.
que es lo que nos sobreviviría de estas dos multiplicaciones, ¿no? La parte que es el equivalente al A del teorema es lo que vamos a dejar y todo lo demás lo vamos a eliminar. Entonces esa primera parte lo simplificamos de esta forma, ¿ok? E negada por R, todo esto se fue, quedó nada más E negada por R, ¿sí? Llegamos de aquí a esto. Más más E por R negada denegada, más E por R por denegada, más E por R por D que tenemos acá. Y aquí, si nos damos cuenta, podemos volver a hacer lo mismo. Ahora tenemos E por R, tenemos nuevamente E por R, en un caso multiplica a D, en otro caso multiplica a denegada y volvemos a tener la misma situación. Tengo A, que es E por R, A que es E por R, y aquí tengo el D negada, podemos decir que es B negada. Y tengo D, que podemos decir que es P. ¿Ok? Igual, voy a dejar únicamente, usando el mismo teorema de simplificación, voy a dejar únicamente la parte que corresponde a A, que es E por R. Entonces llegaríamos a esto que tenemos acá. E negada por R, que fue lo que nos quedó de aquí. E por R, perdón, que es lo que nos queda de estas dos, más E por R negada por D negada. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Pues, si nos damos cuenta, aquí un poquito más directo, tenemos R y tenemos R. Uno de ellos multiplica a E negada, otro de ellos multiplica a E. Entonces, nuevamente tenemos aquí A, tenemos aquí algo que es A, tenemos aquí a B y tenemos aquí a B negada. ¿Ok? Y aplicamos nuevamente el mismo teorema de simplificación. ¿Y qué va a resultar de esto? Pues que nos va a quedar nada más la parte que corresponde a A, que es la R. Y llegamos a esto que está, a esta forma que tenemos aquí abajo, C igual a R más E por R negada por D negada. Y nos queda un último paso, una última simplificación que podemos hacer aquí, pero aquí para eso ya necesitamos un teorema diferente. Si revisamos nuestros teoremas de simplificación, vamos a encontrar uno que tiene esta forma. A por B negada más B es igual a A más B. ¿Cómo ajustamos este teorema a esta expresión o esta expresión a este teorema? Pues tenemos aquí que identificar primero la variable que está sola, sería lo que en nuestro teorema tenemos como B. ¿Sí? Y aquí tenemos una R negada. Entonces, este de aquí sería el B negada, que aparece en esta parte del teorema. Y la otra que nos sobra, E por D negada, pues vendría correspondiendo a A. Recuerden que esto de aquí, por la ley conmutativa, esto puede quedar representado como R negada por E por D negada, ¿no? O sea, es el mismo orden. Aquí tendríamos la parte que corresponde al B negada del teorema. Y aquí tendríamos la parte que corresponde a la A del teorema. Okay, bueno, igual que al revés del teorema, pero sabemos que puede cambiar de orden. Podemos redistribuirlas y acomodarlas para que quede más leíble o más legible la expresión a como la estamos intentando representar en el teorema. Pero bueno, la idea aquí es esta, ¿no? Tengo una variable que está sola, que está sumando a otras variables que están multiplicando a la variable que está sola pero negada. Entonces tengo R negada que multiplica a E por D negada y se están sumando. Y lo que nos dice el teorema es que la variable, la parte que está negada de la variable, es decir, la R negada, no la necesitamos. Esta parte no va, entonces la podemos eliminar y nos va a quedar simplemente como A más B, que sería finalmente esto que tenemos aquí, C igual a R más E por D negada. La comisión se da cuando hacemos un retiro o cuando imprimimos el estado de cuenta sin haber realizado un depósito, que es la expresión simplificada que teníamos en nuestro circuito y que no habíamos visto de dónde había salido. Pues llegamos a esta aplicando los teoremas de simplificación que tenemos asociados a las leyes del álgebra booleana o a los postulados de la álgebra booleana, ¿no? Y
Así podemos, digo, aquí aplicamos 2 de los teoremas, vamos a hacer más adelante otros ejemplos, otros ejercicios donde vamos a estar aplicando algunos de los demás, pero esa es la idea de tener conocimiento de estas leyes, de estos teoremas, de poder reducir el tamaño de nuestro circuito, de poder reducir la cantidad de operaciones lógicas que vamos a realizar para representar una expresión o para resolver un problema mediante una expresión lógica que terminaríamos implementando como un circuito digital, y que lo que queremos es pues, utilizar menos circuitos para llegar a un resultado equivalente, ¿no? Y pues con esto terminaríamos esta explicación. Les dejo aquí los enlaces a todos los ejemplos aquí de los teoremas en Circuitverse, y el que ya teníamos del ejemplo del cajero, ¿no? Del que es expresión ya simplificada. Entonces terminamos con esto y vemos después ejemplos adicionales del uso de estas leyes y teoremas, de algunos de los otros teoremas, de cómo nos ayudan a estar simplificando algunas expresiones y cómo tomar algunos criterios, algunas consideraciones un poquito más puntuales sobre el uso de estos mismos teoremas y de qué es lo que interpretamos como una variable o como parte de una de las variables que nos muestran los teoremas, ¿no? Como les decía, no necesariamente tienen que ser variables que estén solas, sino que pueden ser expresiones completas y a veces están muy complejas, que podemos agrupar como una sola variable simplemente buscando que se parezcan a lo que vemos en el teorema, que tengan la misma estructura que vemos en el teorema. Ok, terminamos aquí y eso lo vemos en otra ocasión.